Saludos, vamos a ver. Os debía un vídeo sobre el polímetro, multímetro, tester, como lo queramos llamar. Así que vamos a darle una vueltita cortita y muy simple, como siempre. Vamos allá. Venga, vamos a la mesa. Ahí. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro cacharrito. Bueno, esto es nuestro polímetro. He cogido uno de los más baratitos que tengo por casa. De hecho, no es ni mío. Este es de uno de mis hijos. Este venía en un juego, así que imaginaros. Lo he buscado, creo que vale 2 euros por ahí. Vale. Bueno, y vamos a verlo en este y vamos a verlo en alguno más. Este tiene una cosa interesante y es que tiene múltiples escalas a los lados, espero que se vea bien, y tiene aquí 3 enchufitos y otro acá. Os cuento para cada cosita y veremos otro. Vamos a ver. De estos 3, fijaos en un detalle. Este pone común. Aquí siempre hay algo enchufado, ¿vale? Aquí. Y suele ser el cable negro, el conector negro va aquí. Y ahora, según lo que vayamos a medir, va aquí o aquí. Es decir, si vamos a medir voltios, ohmios, diodos o miliamperios, el rojo aquí, ¿vale? Y además aquí abajito nos dice que hasta 600 voltios, ¿vale? Vamos al otro lado. Aquí dice 10 amperes. Aquí solo se conecta el rojo cuando vayamos a medir intensidad y mucha intensidad, ¿vale? Bien, vamos allá. Voy a enchufar aquí el rojo y vamos a dejar esto aquí. Creo que se ve más o menos bien. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues una cosa. ¿Ves que pone off ahí? En este pone off aquí, hay otros que lo ponen aquí, en cualquier lado. Cuando no lo usamos, ponerlo en off. Suena una tontería, pero estos chismes llevan pilas. Y esas pilas que no solo sirven para que se muestre el display de aquí arriba, sino también para hacer medidas. Si lo dejo así, la pila se está consumiendo. Y cuando nos vayamos a dar cuenta y no vaya a hacer falta, vacío. Totalmente vacío. ¿Vale? Este de hecho ya está bastante vacío y no es. Tiene aquí el dibujito de la pila como diciendo que no tengo, que me hace falta otra. ¿Vale? Este ya mismo le hace faltan pilas. Bien. En los antiguos de agujita, el cambio de escala se conseguía enchufando esto en distintos agujeritos. Tuve uno, pero se murió hace tiempo, entonces no lo puedo enseñar. Pero bueno, ¿a dónde voy? Vamos a hacer las primeras medidas, las que se hacen siempre y las que nos sirven para todo. El más importante es este de aquí. A ver si se ve bien. Eso es. Este dibujito que tiene normalmente un dibujo de un diodo y unas onditas. Este es continuidad. ¿Qué es continuidad? Pues simplemente que pasa o no pasa la corriente. Y normalmente lo indica o poniendo aquí on off o pitando. Algo tan sencillo como que si yo puenteo al lado del destornillador, ¿lo escucháis? Pita.
Bueno, pues este es el básico, ese lo usamos un millón de veces. ¿Para qué? Para saber si un cable está bien soldado, si llega bien de un sitio a otro cualquier cosa. Si... Ese es el que más se utiliza. El 90% de las veces es el que usamos para ver si las cosas llegan bien de un lado a otro, ¿vale? Bueno, ese es el primero. El segundo que usamos muchísimo es este. Esta escala blanca que va de aquí a aquí. En tu polímetro puede ser amarilla, celeste. El caso es que hay aquí un montón de cosas, ¿no? Son los voltios en continua. Cuidado. Si queremos ver la corriente de un enchufe, tenemos que estar de este lado de acá. Voltios en alterna, no voltios en continua. ¿Vale? Y si queremos mirar una pila, tenemos que mirar de este lado de acá, no de este lado de acá. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Estoy cogiendo una batería. Aquí tenemos una batería, ¿vale? Y vamos a hacer una primera medida. Fijaros, aquí pone 200 M, 2, 20, 200 y 600, que no es igual en todos los polímetros, pero se parece mucho. ¿Qué significa? Que aquí el fondo de escala, es decir, lo máximo que lee el polímetro son 600 voltios. Aquí 200, aquí 20, aquí 2, aquí 200 milivoltios. ¿Por qué tanta historia? Obviamente, cuando medimos 600, los saltos de medida son más grandes, ¿vale? Pues también tiene menos importancia entre 600 y 600 voltios y medio, ¿vale? Ahora, si estamos midiendo, por ejemplo, la escala de 2 voltios, entre 2 voltios y 2 voltios y medio sí hay mucha diferencia. Tanta diferencia como que es un 25%. Ahora, entre 600 voltios y 600,5 voltios, pues no es ni, vamos, es 0,12, algo así, ¿vale? Por ciento, o sea, no merece la pena diferenciarlo. Claro, también es cierto que si yo voy a medir 250 voltios, lo pongo aquí, la idea es que yo busco más o menos la escala alrededor de que yo sé lo que estoy midiendo. Entonces, si yo pusiera esto aquí, ahí, en 600 voltios, y ahora midiera esta pila, bueno, es una batería, para ser exacto, fijaros que me dice 4 voltios, ¿vale? O sea, me lo llega a medir 4 voltios, 3, 4, 3, 4, pero no es nada preciso, pues estoy midiendo la escala de 600. Si yo voy bajando de escala, conforme vaya bajando de escala, llega un momento que me da más información. ¿Lo veis? 3,8. No lo he puesto bien. ¿Veis? Ahora tengo 2 decimales, 3,83. Y si me bajo a la escala de 2, me voy a pasar. ¿Lo veis? Eso es que me he pasado. Me he pasado de la escala. Ya está esperando de máximo más de lo que estoy midiendo. He usado un voltaje muy pequeñito y no pasa nada. Pero si yo estuviera midiendo 200 voltios y lo pongo aquí, lo más probable es que me cargue el polímetro. ¿Vale? Lo más seguro es que acabe con él. Fuego y destrucción. El polímetro reventado. ¿Vale? La técnica básica suele ser empezar por voltajes bastante por encima de lo que quiero medir. Por ejemplo, en 200, ¿vale? Porque si esto estuviera mal, esto no porque es una pila, pero si fuera un voltaje, una fuente de alimentación, estuviera mal y me arreara una barbaridad, estoy seguro de que a mi polímetro no le pasa nada, ¿vale? Y entonces bajaría para obtener una medida más precisa, ¿vale? Bajaría hasta la escala que está justo encima de lo que en teoría tengo que medir. Lo mismo que os digo con los voltios en continuo, lo digo con los voltios en alterna, ¿vale? Yo lo digo con las resistencias. Aquí tengo una resistencia. Si yo aquí tengo 2 millones, 200.000, 20.000, 2.000 y 200. Este está montado sobre escalas de 2. Hay otros que no,
tienen otro tipo de escalas. Pero bueno, si yo lo pongo en 2 millones y mido esta resistencia, me dice que no tiene resistencia. ¿Por qué? Porque esta resistencia es muy bajita y en la escala de 2 millones no llega a medir. Lo bajo a la escala de 20.000 y ya tengo un resultado 0,1 en la escala de 20.000. En la escala de 20K tengo 0,19 miles. En la escala de 2000 tengo 0,2. En la escala de 200 ohmios me dice que son, es que este debe de medir 200 ohmios y me mide 199, y pico. Esta es que mide 200 ohmios, ¿vale? Pongo aquí, ¿lo veis? 200 ohmios. Es exactamente igual, o sea, la resistencia se mide exactamente igual. Ahora, medir los amperios, esto de aquí. Ahí pasa una cosa. Vamos a ver. ¿Os acordáis cuando hicimos el vídeo de los voltios, los amperios y las norias y esas cosas? Bueno, los voltios, los amperios y los vatios. Para que os hagáis una idea, los voltios, que son en una V hacia abajo, se empujan, con lo cual la fuente de alimentación que da 12 voltios siempre empuja 12 voltios hacia el circuito. Siempre. Ni más ni menos. 12 voltios. ¿Vale? Por eso se empuja. Pero los amperios, ¿vale? Que es la corriente, es una A. O sea, el pico está hacia arriba. ¿Vale? En ese caso, la fuente no da los amperios, sino que el circuito tira de ellos, porque eso está así, para tirar hacia arriba de la letra A, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Significa que los voltios los da la fuente siempre y los amperios tira de ella el circuito. ¿Qué significa? Que si yo tengo una fuente de 12 voltios, siempre me va a dar 12 voltios, siempre. Ahora, si yo tengo una fuente de 2 amperios, no me va a dar siempre 2 amperios, sino que el circuito va a tirar de lo que necesite hasta 2 amperios. Si mi circuito consume 2,5, se quema la fuente, porque tira más de lo que la fuente puede dar. La fuente se calienta y se quema, ¿vale? Pero si yo tengo un circuito que consume 1/4 de amperio y la fuente da 3, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el circuito va a tirar de los amperios que necesite. La A tira, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, con los voltios funciona al revés. La fuente los empuja. Voltios, empuja, ¿vale? Entonces, si esto da 12 voltios y mi circuito va a 12 voltios, va perfecto. Si esto da 15 y mi circuito va a 12, se quema el circuito. ¿Por qué? Porque como lo empujo los voltios, le estoy dando más de los que aguanta y se quema. ¿Queda claro? Nunca es un problema que la fuente dé más amperios que el circuito. De hecho, viene bien por si acaso. Ahora, es un problema si la fuente da menos amperios que el circuito. Menos tensión. ¿Vale? Perdón, sí. Ahora, la corriente, los voltios, es justo al revés. La fuente tiene que dar los mismos voltios que se gasta el circuito. Si la fuente da más voltios que el circuito, no consume el circuito lo que necesita, sino que se come todo eso, porque los voltios los empuja la fuente y se me quema el circuito. ¿Ha quedado clara la diferencia? Los voltios se empujan. Como hay además, se quema el circuito. Los amperios se tiran y entonces solo coge el circuito lo que necesita. ¿Vale? Y de hecho se miden de manera diferente. Si para medir los voltios, como habéis visto ahora, yo pongo en paralelo la pila con la medición, que creo que la he puesto al revés y me va a salir negativo. Eso es. Y además esto no está en su sitio. Ahí. ¿Lo veis?
Menos 3, ¿por qué? Porque he puesto el positivo en negativo, negativo en positivo, entonces no va a tirar bien. Ahí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien, vale. Pero veis que tengo en paralelo las dos cosas. Ahora, cuando voy a medir amperios, que normalmente los amperios, este tiene una buena escala de amperios, ¿vale? Pero hay muchos polímetros que ni tan siquiera traen los amperios, sencillamente porque es lo que menos se mide. Porque para medir los amperios hay que ponerse en serie. Es decir, si yo tengo aquí un circuito, y me lo voy a inventar, si yo tengo aquí un circuito, y he cogido este FDI para hacer la prueba, y yo lo alimento de aquí a aquí, vamos a ver, cojo un par de cablecitos y vamos a simular la alimentación. El rojo aquí y el negro aquí. A ver si entre mi torpeza y yo somos capaces de ponerlo. Aquí, ¿no? Estoy dando la alimentación y se ha salido otra vez. Chupa. Ahí. Estoy dando alimentación con el cable rojo y negro, ¿no? Ahí queda. Si yo quiero medir los voltios que consume, pues pincho aquí y aquí. Uno aquí. Eso es, ahí. Y este se ha salido aquí. Y me mediría. Estamos en paralelo el circuito, el polímetro y la alimentación. Ahora, si yo quiero medir amperios, que sería aquí, y que tenemos de nuevo una escala de 10 amperios y otras escalas, 2000 amperios, 200, ¿vale? Para medir estos de aquí, el rojo aquí, para medir 10 amperios aquí, pero 10 amperios no lo vamos a medir a menos que sea, no sé, un calentador de agua o algo, o sea, algo gordo, no lo puedo medir así, o sea, no lo puedo poner paralelo, tengo que soltar y poner el polímetro en medio de aquí a aquí, ¿vale? O sea, tengo que meter el polímetro dentro del circuito para poder medir los amperios. ¿Qué ocurre? Que interfiere, y cuando son cosas de radio y esas cosas, es un lío. Y además, como hay que meterlo en medio, si estamos trabajando con una pila, pues no pasa nada, esto no... Pero si estamos hablando de tensiones altas, el peligro del calambrazo lo tenemos ahí. Y de hecho, prácticamente nunca se miden amperios. Yo lo medí el otro día utilizando el tester este pequeñito, que lo tengo aquí. ¿Os acordáis? Para medir el consumo que nos daba nuestro RE, porque yo sabía que eso, la tensión que me iba a dar son 5 voltios, ¿vale? Y que la intensidad que me iba a dar, pues, o sea, la corriente son 5 voltios y la tensión iban a ser del orden de miliamperios, ¿vale? O sea, nos dio 19 miliamperios, milésimas de amperios, o sea que ahí no había problema. Pero cuando estamos midiendo cosas grandes, cuando necesitamos esto, ahí da miedo, De hecho, hay algunos polímetros que no tengo, que son una pinza, ¿vale? Una pinza que se pone por fuera del cable, por fuera del cable. Pero hay que cortar el cable, ¿vale? Hay que ponerlo separado, y solo se mide uno de los dos, ¿vale? Y nos da la intensidad que pasa por inducción. De ese no tengo uno aquí, aunque tengo previsto hacer uno a lo largo del curso, construirlo nosotros con nuestro Mambota, que ya lo veremos. Vale, esto es un polímetro clásico, ¿vale? Bueno, no los de toda la vida eran de agujita, pero no tengo uno de esos ahora mismo para enseñarlo. Y así es como se hacen las medidas básicas. Hay otras medidas como esta y esto de aquí para medir
transistores, para medir la presión de colector a base de transistores, cosas de esas que no vamos a necesitar. La verdad es que no las vamos a necesitar en nuestro día a día. Y como no las vamos a necesitar, pues no las tenemos. Ya está. Ahora, este otro, que tiene muchísimo tiempo, es lo que se llama un polímetro autorrango. ¿Por qué? Porque si miráis, solo tiene encendido voltios en continua, voltios en alterna y ohmios. Este no tiene amperios, ¿vale? Y no tiene rango porque lo busca él solo, ¿eh? Si yo aquí en voltios en continua le pongo la pila, este es tan sensible que, como veis, solo con la inducción de los dedos, ¿veis? O sea, lo coge con los dedos y ya está cambiando la medida. Si yo le pongo aquí la pila, la misma de antes, ¿veis? Ha cambiado de escala. Y si yo se la vuelvo a quitar y pongo entre los dedos, me dice que hay una tensión estática de 100 milivoltios, ¿vale? Este no, por no tener, no tiene amperios, no tiene, sencillamente, no tiene. Aquí mide los ohmios, o sea, si cojo la resistencia y la pongo aquí, este me va a dar directamente, ¿veis? Cómo pone los K ahí. Este está un poco loco porque se está quedando sin pilas. Y además es tan sensible que los dedos molestan. Y aquí tiene ahí la continuidad, ¿lo veis? Pita muy flojito. Este que se está quedando sin pilas, le voy a tener que poner pilas ya, ¿vale? Y son todos iguales, son todos iguales. Así que, ¿para qué podemos utilizarlos? Pues básicamente utilizaremos los polímetros cuando tenemos un problema. Y yo quiero saber, lo primero, si el cable que va de un lado a otro va y funciona y está bien, uso la continuidad, ¿vale? Si la fuente de alimentación me está dando los voltios que necesito, lo mido. Los amperios no me preocupa mucho. Yo os he explicado por qué, porque como tira de ellos. Si la fuente de 2 amperios y consumo la mitad, vale. Eso no suele preocupar. Y la resistencia, pues tampoco la usaremos muchas veces, por no decir casi ninguna. A menos que estés haciendo un montaje y necesites de manera específica medir una resistencia porque no sepas qué resistencia es, no lo vamos a utilizar. Si tenéis mucho interés, hay un vídeo en el canal donde os enseño un cacharrito que no es un multímetro, es un medidor general de componentes, que es muy curioso, que tú le metes cualquier cosa, una resistencia, un condensador, un transistor, lo que sea, y te lo mide del tirón, sin saber ni lo que es. Y te dice, esto es un condensador de tanto, esto es una resistencia de cuánto. Pero no nos metamos en eso. No nos metamos en eso porque va a ser muy difícil que tengamos que soldar o que manejar nosotros un montón de componentes diferentes y tengamos que separarlos, ¿vale? De hecho, no está previsto que hagamos montaje con ningún componente suelto en la lista de componentes que tenemos. Me han pedido hace poco que hablemos de tiras LEDs. Para las tiras LED largas es posible que necesitemos un MOSFET para darle potencia, ¿vale? Pero uno, o sea que tampoco vamos a montar ahí, no vamos a montar un circuito rarísimo, y si encuentro una plaquita lo tengo montado, pues ya lo montaré. Bueno, pues esto es lo que os iba a enseñar con esta historia. Espero que sirva de algo. ¿Vale? Señores, nos veremos y seguiremos aprendiendo.